¿Qué pasaría si las partes de ti que más temes, los pensamientos que entierras, las emociones que niegas, los impulsos que finges no tener, no están aquí para destruirte, sino para revelarte la verdadera razón por la que estás vivo? Imagina que hay una habitación cerrada con llave dentro de ti. Allí hay dolor, envidia, ira, vergüenza, las cosas que deseas que nadie vea. Pero, ¿y si te dijera que en la oscuridad de esa habitación está el plano de tus mayores dones, tus fortalezas ocultas, el propósito de tu vida? ¿Y si la clave para convertirte en tu versión más poderosa y plena no es perseguir la luz, sino atreverte a mirar a tu sombra cara a cara? ¿Abrirías la puerta? Vivimos en una época obsesionada con las apariencias, en las redes sociales, en el trabajo, incluso en nuestras propias familias. Nos enseñan a mostrar solo nuestro lado más brillante. Sonríe, sé productivo, mantente positivo. Pero detrás de cada imagen perfecta, la mayoría cargamos un peso silencioso. La duda que susurra por la noche, la ira inexplicable que estalla en el tráfico, la vergüenza antigua que nos visita en los momentos de soledad. ¿Por qué caemos en patrones que sabotean nuestra felicidad? ¿Por qué ciertas situaciones, o incluso personas, provocan una reacción tan profunda que parece irracional? Quizás te has sentido perdido, sin saber cuál es tu propósito. O tal vez sientes que hay algo más dentro de ti, algo crudo y real, esperando ser descubierto, pero temes lo que puedas encontrar. Si alguna vez has sentido que vives tras una máscara, no estás solo. Jung lo comprendió. Todos tenemos una sombra, y enfrentarla no es debilidad, es el camino a la libertad. En este video, aprenderás cómo la teoría de la sombra de Carl Jung puede ayudarte a descubrir tu propósito de vida, desbloquear fortalezas que has ocultado y encontrar una paz que no se basa en la negación, sino en la autoaceptación profunda. Recibirás herramientas prácticas, historias conmovedoras y preguntas que pueden cambiar para siempre la forma en que te ves a ti mismo. Esto no es solo filosofía, es un viaje, uno que puedes empezar hoy. Carl Jung llamó sombra a la parte inconsciente de la personalidad, los aspectos que rechazamos, negamos o simplemente no reconocemos en nosotros mismos. Pero no se trata solo de oscuridad. Se trata de aquellas partes que creemos inaceptables: ira, deseo, ambición, celos, vulnerabilidad, incluso alegría. Todo aquello que la infancia, la cultura o la experiencia nos enseñaron que era incorrecto expresar. Imagina ser artista, pero negarte a usar los colores oscuros. Tu pintura sería plana, incompleta, sin profundidad. Nuestra psique funciona igual. Jung creía que cuanto más reprimimos estas partes, más fuertes se vuelven. Como una pelota de playa sumergida, la sombra siempre encuentra la manera de salir a la superficie. A veces como ansiedad, adicción, rabia o estallidos emocionales que no podemos explicar. Y a veces, la sombra se disfraza de perfeccionismo, sarcasmo, frialdad emocional. Cuanto más la ignoramos, más poderosa se vuelve. Piensa en tus primeros recuerdos. De niños, somos naturalmente íntegros, curiosos, juguetones, honestos con nuestras necesidades. Pero al crecer, aprendemos que ciertos sentimientos o comportamientos nos traen castigos, rechazos o vergüenza. Quizás te dijeron, los niños buenos no se enojan, o los hombres de verdad no lloran, o la ambición es egoísta. Así que te adaptaste, escondiendo las partes indeseadas. Con el tiempo, esas partes rechazadas no desaparecen, se convierten en la sombra. Lo hacemos para sobrevivir, para encajar, para ser amados. Pero cada acto de supresión es un corte a nuestra integridad. Jung escribió:
Prefiero ser completo que bueno. La integridad significa abrazar todo lo que eres, no solo lo que se ve bien en Instagram. ¿Alguna vez has conocido a alguien que te irrita al instante, sin siquiera saber por qué? ¿O te has sentido activado por la confianza de un amigo, la ira de otro, o la vulnerabilidad de alguien más? Jung decía, todo lo que nos irrita de otros puede llevarnos a un entendimiento de nosotros mismos. Muchas veces, lo que rechazamos o juzgamos en otros es lo que negamos en nosotros mismos. Esto se llama proyección. Es la manera que tiene nuestra psique de mostrarnos nuestra sombra reflejada en otro. Sara siempre se enorgullecía de ser amable. Nunca se enojaba, hasta que tuvo hijos. De repente, una rabia desconocida estallaba con los berrinches de su hijo. Avergonzada, se disculpaba y lo reprimía de nuevo. Pero esa ira no era nueva. Llevaba años acumulándose, saboteando sus límites, su salud y su autoestima. Cuando finalmente se permitió sentirla, descubrió algo. La ira, expresada conscientemente, se convirtió en la energía que necesitaba para defenderse. No era su enemiga, era su maestra. David era un complaciente crónico. Se definía como tranquilo, pero vivía agotado, ansioso, invisible. Al comenzar su trabajo con la sombra, se dio cuenta de que había enterrado su propia ambición, temeroso de parecer egoísta. Esa ambición, reprimida, se filtraba en forma de resentimiento y pasivo-agresividad. Al enfrentar su sombra, David recuperó su impulso. Dejó de disculparse por querer más y encontró su verdadero camino, fundando una organización sin fines de lucro que canalizó su ambición en propósito. Leah tenía terror a equivocarse. Cada vez que fallaba, aunque fuera en cosas pequeñas, sentía una vergüenza abrumadora y se retiraba del mundo. En terapia, descubrió que de niña los errores se castigaban severamente, así que aprendió a evitar riesgos y reprimió su curiosidad. Cuando Leah empezó a integrar su sombra, vio que su miedo no era su debilidad, era una invitación a crecer. Se permitió experimentar, jugar y hasta reírse de sus errores. Ese coraje no solo sanó su ansiedad, despertó su creatividad, llevándola a una carrera como diseñadora innovadora. Este viaje no es nuevo, está en todos lados, en los mitos, en el arte, en las historias modernas. Hércules no fue un héroe por ser perfecto, luchaba con su rabia y su violencia. Sus pruebas le obligaron a integrar esas partes o ser destruido por ellas. Luke Skywalker en Star Wars enfrenta su propia oscuridad en la cueva de Dagobah. El verdadero enemigo no es solo Vader, es la sombra interior. La lucha de Harry Potter no es solo contra Voldemort, es también contra la oscuridad en sí mismo, el miedo de no ser tan distinto a su enemigo. Para ser verdaderamente libre, el héroe debe mirar las partes que teme y se niega a aceptar. El psicólogo Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto, escribió que el sentido de la vida no viene del confort, sino de enfrentar el sufrimiento y elegir nuestra respuesta. Joseph Campbell, en El viaje del héroe, describió el descenso al inframundo, donde el héroe se encuentra con su sombra y regresa transformado. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que alguien te provocó, con ira, confianza o necesidad? ¿Qué podría revelar esa molestia sobre las partes de ti que has empujado hacia la sombra? Aquí está la paradoja. La sombra no solo guarda nuestro dolor, guarda nuestro poder. Nuestros dones están entrelazados con nuestras heridas. El niño que fue silenciado se convierte en el adulto que aprende a hablar por otros. Quien fue avergonzado por ser sensible se vuelve sanador, artista, empático. Pero solo si estamos dispuestos a recuperar lo que hemos abandonado. Supón que siempre has rechazado tu ambición por egoísta, pero cuando finalmente la enfrentas, ves que es el impulso de crear, construir, servir. Una fuerza que,
cuando la reconoces, puede cambiar tu mundo. Supón que siempre has temido tu ira, así que la reprimes. Pero cuando la aceptas y canalizas, esa ira se convierte en límites, protección, claridad. Imagina sostener una pelota bajo el agua. Requiere muchísima energía, pero cuando la sueltas, no se hunde. Sale disparada hacia la superficie con fuerza. Las partes que reprimes son las que más potencial tienen para impulsarte, si te atreves a enfrentarlas. Haz una pausa por un momento. ¿Qué pasiones, deseos o sueños has enterrado? Porque alguien, en algún momento, te dijo que eran inaceptables o imprácticos. ¿Cómo sería tu vida si dejaras que esas partes ocultas hablaran, aunque sea por un día? ¿Recuerdas la última vez que te sentiste completamente auténtico, sin máscaras, sin miedo? ¿Cuánto cambiarían tus relaciones, tu creatividad, tu energía, si dejaras de esconder solo una fracción de tu verdadero yo? Jung creía que la sombra no es solo algo personal, sino un fenómeno colectivo. Una sociedad que exige perfección, productividad constante y felicidad impecable es una sociedad que huye de su sombra. El costo: soledad, vacío, ansiedad epidémica. No eres solo tú. Este es el agua en la que todos nadamos. Pero la verdad es que no tienes que seguir dividido por dentro. Cada vez que miras a la sombra, recuperas un pedazo de tu alma. Desde niños, la mayoría aprendemos a buscar la bondad, a encajar en el molde que nos dieron la familia, la cultura o el miedo. Aprendemos a representar roles: el buen hijo, el amigo fuerte, el estudiante callado, la pareja perfecta. Todo lo que amenaza la pertenencia es exiliado a la sombra. Pero perseguir la perfección tiene un costo. Nos fragmenta. Perdemos contacto con nuestras verdaderas necesidades, nuestra vitalidad, nuestro propósito único. Quizá te elogiaron por ser servicial, así que escondiste tu ira. Quizá te llamaron sensible, así que te endureciste, cerrando tu corazón. Tal vez creciste en una cultura que premiaba el autosacrificio, pero castigaba la autoexpresión. Y así, como actores en la obra de alguien más, avanzamos por la vida preguntándonos por qué nos sentimos incompletos. Reprimimos los celos, pero perdemos la capacidad de desear. Reprimimos la tristeza y perdemos la capacidad de disfrutar intensamente. Reprimimos la ira y perdemos la capacidad de decir no, de proteger lo que importa. Pero la verdad es que la integridad no viene de la perfección, viene de la integración. ¿Cuáles son las reglas que has seguido inconscientemente sobre quién deberías ser? ¿Quién serías sin esas reglas? A veces, nuestros mayores actos de autosabotaje son solo la manera en que la sombra trata de ser vista. La pereza que esconde un duelo no reconocido. La procrastinación que oculta el miedo al fracaso. El problema de ira, que en realidad es el niño herido, desesperado por amor. La proyección está en todas partes. El jefe que controla por miedo a su propia impotencia. La pareja que acusa, ciega a sus propias necesidades. El amigo que envidia tu confianza, sin ver la suya propia. Cuando reconocemos nuestra sombra, rompemos el ciclo. Recuperamos nuestra energía, nuestra autenticidad, nuestro propósito. ¿Qué roles o etiquetas has llevado tanto tiempo que olvidaste quién eres debajo? Si pudieras dejarlas a un lado, aunque sea por una hora, ¿qué partes ocultas de ti podrían despertar? ¿Cómo empezar a trabajar con la sombra? Aquí tienes una práctica sencilla y poderosa que puedes empezar esta noche. Busca un lugar tranquilo y un cuaderno, donde no te interrumpan. Piensa en un momento reciente en que te sentiste activado. Ira, envidia, ansiedad, tristeza. No te juzgues por sentirlo. Solo obsérvalo. Hazte estas preguntas y escribe lo que salga.
por más crudo o extraño que sea. ¿Qué estaba sintiendo exactamente? ¿Qué quería hacer o decir? Pero no lo hice. ¿Dónde he sentido esto antes? ¿Qué parte de mí traté de ocultar o negar en ese momento? ¿De quién es la voz que me dice que esta parte de mí es mala o incorrecta? Ahora, visualiza tu sombra, no como un monstruo, sino como un niño descuidado, un artista encerrado en una habitación, una parte de ti que anhela ser vista. Si estás listo, escribe una carta a esa parte de ti. ¿Qué necesita de ti? ¿Qué dones puede tener? ¿Cómo cambiaría tu vida si le dieras espacio para respirar, crear o hablar? La próxima vez que te sientas activado, haz una pausa. En vez de culparte, pregúntate, ¿qué me está revelando esta reacción sobre mí? Podría ser un mensaje de una parte perdida de mi alma, una señal de algo que debo sanar o recuperar. Esta semana, observa una cualidad en otros que realmente te irrite. Anótala. Pregúntate con suavidad, ¿dónde he negado yo esta cualidad? ¿O me enseñaron que era inaceptable? ¿Qué pasaría si, solo por un momento, te permitieras sentirla, sin actuar, pero también sin reprimir? Recuerda, el objetivo no es actuar cada impulso, sino escuchar y aprender. Convertirte en el autor de tu vida, no solo en un personaje. Trabajar con la sombra no trata de volverte perfecto, trata de volverte íntegro. Como decía Jung, no hay despertar de la conciencia sin dolor, pero es un dolor que da a luz la libertad. Cuando empiezas a integrar tu sombra, puede que sientas resistencia, incluso miedo. Puede que llores por los años pasados escondido, pero con cada parte que recuperas, sentirás que tu energía vuelve. Verás que tus relaciones cambian. Gente será atraída por tu autenticidad. Descubrirás que los límites se vuelven más fáciles. La creatividad fluye, y tanto la alegría como la tristeza se sienten más vivas. La sombra es la guardiana de tu vitalidad. Si entumeces una emoción, las entumeces todas. ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste sentir de verdad, sin editarte, sin juzgarte, sin disculparte? Llévate esta última pregunta contigo. Si abrazaras cada parte de ti, even las que temes o desprecias, ¿qué clase de persona podrías llegar a ser? ¿Qué dones esperan en esos lugares que te enseñaron a evitar? ¿Cómo sería tu vida si nada dentro de ti estuviera prohibido? Tu sombra no es tu enemiga, es tu invitación. Si estás listo para explorar todo tu ser, luz y sombra, escribe en los comentarios, acepto mi sombra. Cuéntame, ¿qué parte de ti estás aprendiendo a recuperar? Comparte tu historia, tu lucha, tu esperanza. Si este video te resultó valioso, compártelo con alguien que esté buscando su propósito. Y suscríbete para el próximo episodio, donde profundizaremos aún más en cómo transformar tus heridas en sabiduría, cómo las partes que más te duelen pueden ser la fuente de tu mayor luz. Déjame terminar con esto. No se llega a la iluminación imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Carl Jung. No estás roto. No eres tus errores, tu dolor, ni tus secretos. Eres un ser completo, un verdadero misterio, luz y sombra, herida y sabiduría. El viaje no es arreglarte, sino recuperar cada parte que perdiste en el camino, porque al final, tu sombra no es tu maldición, es tu brújula. Atrévete a mirar dentro. Allí, en la oscuridad, quizá encuentres el propósito que has estado buscando todo este tiempo. Tú eres tu propia gran aventura.